Dios les bendiga, bienvenidos a un programa más del Ministerio Bíblico Palabra Viva. Mi nombre es Roxana Rodríguez y el día de hoy estaremos meditando en el libro de Colosenses capítulo 2, en los versículos del 8 al 12, bajo el tema Cuidando de la sana doctrina. Les invito a quedarse con nosotros. Colosenses 2, versículos del 8 al 12. Plenitud de vida en Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En el versículo 8 el apóstol Pablo escribe: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando el apóstol Pablo emplea la palabra mirad, está diciendo que debemos velar, que debemos estar atentos y examinar minuciosamente todo aquello que quiere introducirse en medio del pueblo del Señor. Todo pensamiento, toda corriente debe ser analizada conforme a la palabra. El apóstol Pablo dijo que debemos examinar todo y retener lo bueno. El apóstol Pablo habla de que nadie os engañe, es decir, que nadie les robe el conocimiento, que nadie les robe la verdad, por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía es el amor a la sabiduría. Es un conjunto de razonamientos lógicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las experiencias, la verdad sobre la existencia del ser humano. En otras palabras, la filosofía se basa en aquello que se puede explicar a través de la razón y de la lógica. Con esto podemos entender que la filosofía y la palabra del Señor se oponen entre sí. Y por eso Pablo estaba preocupado de que estos pensamientos se infiltren en medio de la iglesia de Jesucristo. Como todos sabemos, las cosas espirituales no se pueden entender de manera natural. Para esto es necesario tener una visión espiritual y un discernimiento bajo el Espíritu de Dios que nos permita comprender los misterios que están escritos en su palabra. La palabra del Señor nos dice en el libro de Corintios 2:14 que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Es decir, que por más de que el hombre trate de encontrar un razonamiento lógico a la palabra del Señor, no lo va a encontrar. Pablo sabía que hay pensamientos y hay corrientes que pueden destruir la iglesia de Jesucristo, pueden causarle gran daño en sus bases doctrinales. Y este daño no siempre se evidencia de manera rápida. También dice la palabra del Señor que Pablo habla de huecas sutilezas. Estas huecas sutilezas son pensamientos humanos que pueden introducirse de manera sutil dentro del pueblo del Señor. También el apóstol Pablo nos habla de tradiciones, que son creencias o pensamientos que trascienden de generación en generación. También el apóstol Pablo habla de rudimentos, que son elementos, conocimientos o fundamentos antiguos en la vida del ser humano. ¿Por qué Pablo se opone completamente a que los razonamientos o los pensamientos humanos se introduzcan dentro de la iglesia o dentro de la casa del Señor? El apóstol Pablo sabía que estos pensamientos, aunque humanamente pueden tener algo de reputación o sabiduría, terminan socavando las bases establecidas
para la iglesia en cuanto a la doctrina. En otras palabras, terminan socavando las bases doctrinales de la iglesia de Jesucristo. La palabra del Señor nos enseña que en el caso de los colosenses, ellos habían mezclado todas estas cosas y habían dado paso a un nuevo sistema. Este sistema era un sistema sincretista que luego se lo conoció como gnosticismo. Algo que se ha introducido de manera muy sutil en medio de la Iglesia del Señor y ha causado muchas lesiones a las bases doctrinales, a la doctrina de santidad establecida en la palabra, es el modernismo teológico, que luego también se lo conoció como el liberalismo teológico. Este es un pensamiento de carácter variante, de carácter racionalista, es decir, varía según el tiempo y también según el lugar, según las costumbres y la tradición del hombre. Cuando decimos que es de carácter racionalista, estamos diciendo que se basa en la razón. Pero sobre todas las cosas, este pensamiento busca adaptar las ideas de la cultura, ciencia y los pensamientos modernos a la religión. Este pensamiento ha socavado las bases doctrinales de la Iglesia, ha cambiado la visión de santidad en cuanto a las cosas del Señor y ha llevado al pueblo del Señor a trastocar su manera de vestir. Hemos dejado en muchos casos el decoro por el exhibicionismo y por el sensualismo. También ha trastocado la adoración. Hoy en día utilizamos en las congregaciones géneros musicales que, lejos de transmitir devoción hacia el Señor, transmite otro tipo de cosas. También hemos cambiado los programas en medio de los cultos. Esto se ha visto muy afectado. Ahora es muy difícil diferenciar cuando vemos un video si el programa es secular o es un programa que se ha presentado dentro de un culto elevado a Jehová. Todo esto ha venido bajo el pensamiento de que el modernismo nos puede ayudar a conseguir más almas para Cristo. Y durante nuestra estadía aquí en la tierra, no podremos llenar con esas mismas almas el cielo, un lugar donde la palabra del Señor dice que no entrará nada corrompido. Un lugar donde una de las exigencias para llegar es la santidad. Cuando leemos la palabra del Señor podemos entender que las multitudes no entrarán al reino de los cielos, sino un remanente que se haya guardado para su Señor, que haya guardado la palabra del Señor, que haya lavado sus vestiduras por la palabra. Y esto nosotros tenemos que considerar cada vez que traigamos un alma para Cristo o cada vez que llegue alguien a buscar del conocimiento del Señor. Es necesario que nosotros enseñemos y formemos cristianos con bases sólidas. El modernismo lleva al cristiano a la par del mundo. Si nosotros no establecemos la verdad en medio de esto, tendremos el mismo resultado de aquellas personas que no conocen a Jesucristo. De nada nos sirve predicar una palabra que no es 100% la verdad. En Levítico 20:16 la palabra del Señor dice: me seréis santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esto es lo que hace Dios con su pueblo, lo aparta de todas las naciones, para que este pueblo sea diferente, para que se conduzca de manera diferente. Por eso el cristiano no puede imitar las cosas que hace el mundo. Nada de lo que hace el mundo le agrada al Señor. Por lo tanto, si nosotros estamos imitando las obras que hace el mundo, nuestras obras tampoco son agradables delante del Señor. Lo más probable es que la adoración que estemos presentando delante de Dios no esté llegando como una ofrenda de olor fragante, que aquel culto que elevamos al Señor no traiga la comunión que deberíamos tener. Y esto pasa en muchas congregaciones. Donde llegamos, somos parte del servicio, pero no sentimos esa llenura o esa comunión que deberíamos sentir dentro de la casa del Señor. Sentimos un frío espiritual dentro de los edificios
Y esto se debe a la ausencia del Espíritu de Dios. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor con clamor, con humillación, allí está su presencia. Pero cuando nosotros dejamos de lado la devoción por Él y nos dedicamos más bien a las vanidades del mundo, a que el programa quede bien, a que el teatro se vea bien, a que las luces se vean bien, dejamos a un lado el Espíritu de Dios y lejos de glorificar el nombre del Señor, estamos glorificando el esfuerzo del hombre. Y en esos casos, el Espíritu de Dios se apaga. También el apóstol Pablo menciona las tradiciones de los hombres. Una tradición es una creencia o un comportamiento que trasciende de generación en generación. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que las cosas viejas quedaron atrás y que todas las cosas el Señor las hace nuevas, porque Él transforma nuestras vidas, transforma nuestro ser. Nada de la vieja vida que haya representado para nosotros algún tipo de atadura, de ligadura, tal vez al paganismo o tal vez a muchas prácticas que no provienen o que no cumplen con lo que demanda la palabra del Señor, deben quedar atrás, sepultados con ese viejo hombre que Cristo transformó para gloria y honra de su nombre. La palabra del Señor también nos dice conforme a rudimentos del mundo y no según Cristo. Los hermanos de la iglesia de Colosas creían que ellos habían adquirido un conocimiento especial, un conocimiento profundo, pero Pablo les hacía ver que esto no era nada nuevo, sino que eran especulaciones, tradiciones y pensamientos que venían de costumbres que tenían los hombres. El apóstol Pablo les hace ver que este tipo de pensamientos trastornan la doctrina de Jesucristo. Por eso les dice que todo esto es según los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Esto quiere decir que si nosotros añadimos algo a lo que está escrito en la palabra, esta palabra dejará de ser la doctrina de Jesucristo y comenzará a ser la doctrina según los hombres. Con esto el apóstol Pablo anula completamente la efectividad del Evangelio de Jesucristo cuando se le añaden pensamientos humanos. La filosofía siempre ha buscado desplazar a Dios y le ha hecho creer al hombre que en sí mismo puede encontrar la solución a sus problemas. Uno de los pensamientos o corrientes filosóficos que se ha introducido con mucha fuerza dentro de los miembros de las congregaciones cristianas es el humanismo. El humanismo busca modificar y mejorar la conducta del ser humano a través de la educación, de la economía, de las políticas, de la organización, de la sabiduría moderna y la sabiduría humana. ¿Cómo se opone la filosofía y la palabra del Señor? Mientras el humanismo independiza al hombre de Dios, la palabra del Señor nos dice en el libro de Juan 15, de 5 al 8, que apartados de Él nada podemos hacer. En otras palabras, la palabra del Señor nos enseña a tener una dependencia total del Señor, a buscar su aprobación en todo lo que hagamos, a buscar su consejo en cada decisión que debamos tomar. Entonces podemos comprender que la filosofía y la palabra del Señor no tienen una coinonía. El modernismo varía según el tiempo. El humanismo enseña que las leyes morales son relativas con respecto al tiempo y el lugar donde se aplican. Esto también se opone con la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Malaquías 3:6 que Jehová no cambia. Y cuando leemos el Salmo 33:11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En otras palabras, el humanismo rechaza los valores y la modalidad del Señor. En otras palabras, el humanismo rechaza la modalidad y las palabras de la Biblia. El cristiano debe saber que Dios no es de carácter cambiante. Dios es el mismo de principio al fin. Y ese atributo de Dios de permanecer firme en lo que Él ha hablado desde el principio es lo que hace que nosotros esperemos confiadamente que Él regresará por su pueblo.
Si Dios cambiara de opinión como los seres humanos, nosotros no tendríamos seguridad de la salvación. Tal vez hace 100 años decidió salvar al hombre y luego de 100 años decidió que no porque el hombre pecaba mucho. Así no es Dios. Y el cristiano debe entender esto. Antes de permitir que estas prácticas o estos pensamientos ingresen dentro de la iglesia, debemos analizar bien qué es lo que estamos permitiendo. Hoy en día también tenemos el uso de la psicología dentro de la iglesia. Existe psicología eclesial y psicología cristiana. La psicología estudia los procesos mentales y la conducta del hombre. El cristiano en sí lo que necesita es más discernimiento del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Jeremías 17:10 que el Señor escudriña la mente y prueba el corazón del hombre para darle a cada uno según sus obras. Como otro punto podemos analizar que algo que se ha infiltrado también dentro de la iglesia de manera muy disimulada y paulatina es el paganismo. El paganismo está relacionado con la práctica de religiones politeístas que no son aceptadas por el cristianismo. El cristianismo se basa en una práctica monoteísta, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El paganismo en sí se puede evidenciar dentro de la iglesia cuando comenzamos a celebrar fiestas que son de origen pagano. Una de estas fiestas puede ser la Natividad, donde aseguramos celebrar a Jesús, pero lo hacemos a través de árboles navideños, de duendes que trabajan para un personaje llamado Santa y un sinnúmero de cosas más. Alguna vez estuve en la casa de una persona cristiana como yo y vi un árbol de Navidad adornado con muchos duendes. Y le preguntaba a una persona que me acompañaba qué pensaba respecto a eso. Entonces la persona calló, pero yo le decía, ¿qué pasaría si tú te levantas una noche y ves a un duende dentro de tu sala? ¿Tú creerías que es una visita divina o lo asociarías con algo que tienes que reprender? Entonces la persona respondió y dijo, yo reprendería. Y esto es lo que el cristiano tiene que analizar. A veces permitimos que en nuestras casas o en nuestros hogares, aún en las congregaciones, ingresen un sinnúmero de cosas de las cuales no analizamos bien el contenido, no analizamos si tienen armonía con la palabra de Dios, simplemente las normalizamos o simplemente tratamos de adaptarlas a nuestro caminar cristiano y decimos, estamos celebrando a Jesús. La palabra del Señor nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 13, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Nosotros debemos entender que el Señor hizo una separación entre el mundo y nosotros. La palabra del Señor dice en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos hablando de que el ser humano no necesita nada más que Jesucristo. En Jesucristo habita toda la deidad y la plenitud de Dios. El cristiano debe comprender que lo que necesitamos es acercarnos a Jesús y conocerlo más. No necesitamos añadir conocimientos de hombre. Recordemos que el pensamiento del hombre es limitado y siempre va a buscar encontrar lógica. Cuando Job, uno de los hombres más sabios del mundo, conversó con el Señor acerca de su situación, el Señor no respondió las preguntas que hizo Job. Sin embargo, le aclaró o le enseñó otras cosas que Job no conocía, misterios que había en el mundo que el hombre tardó muchos años en descifrar algunos y otros tal vez ni siquiera los entiende. ¿Por qué? Porque Él es el único y sabio Dios. Porque no hay hombre que pueda añadir conocimiento al conocimiento que Dios nos ha dado. No hay hombre que pueda decir que puede sentarse a conversar con Dios sobre temas profundos, porque el hombre solo conoce lo que Dios le ha permitido conocer. Cuando nosotros mezclamos todas estas prácticas, estos pensamientos, estas corrientes filosóficas,
o aún el paganismo con el culto a Jehová, estamos cayendo en el sincretismo. El sincretismo religioso no es más que la fusión de dos o más doctrinas religiosas que forman un nuevo sistema. La palabra del Señor nos enseña que la iglesia de Colosenses hacía estas mezclas. Dentro de estas mezclas había judaísmo, había cristianismo, había pensamiento griego, habían prácticas espiritistas, había el culto a los ángeles y también habían costumbres orientales. Y referente a las costumbres orientales, la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías 2:6, ciertamente tú has dejado a tu pueblo, toda la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. El cristiano debe conocer que cuando comenzamos a practicar costumbres orientales, automáticamente la presencia del Señor se aleja de nosotros. Y asimismo, cuando hay estas prácticas sincretistas y se introduce el paganismo dentro de la casa del Señor, nosotros debemos presentar delante del Señor una adoración limpia, una adoración pura, como seres apartados para el servicio santo de nuestro Señor. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión era un ritual al que anteriormente tenían que someterse los judíos, en señal de que ellos estaban siendo apartados del mundo para Dios. Era un ritual físico que no lograba someter la carne del hombre a las exigencias de la ley. Sin embargo, en el nuevo pacto estamos hablando de una circuncisión espiritual, mediante la cual Cristo corta de nosotros nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza de rebelión contra Dios, y nos renueva a través del poder transformador que lo levantó de los muertos. En otras palabras, la separación del cristiano y del mundo es necesaria para poder vivir una vida de santidad. El cristiano no puede ser como un camaleón que se adapta al lugar al que esté o que se camufla en medio de las demás personas. Es decir, si tenemos un cristiano en medio de un grupo de personas, ni siquiera se lo diferencia ni se lo reconoce. El cristiano no puede ser así. El cristiano debe identificarse y debe diferenciarse en todo lugar que va. Para esto es necesario que nosotros, en realidad, nos sometamos al Espíritu de Dios, a través de Él hagamos morir las obras de la carne, de acuerdo a lo que dice el libro de Romanos 8, versículo 13, y comencemos una nueva vida en Cristo. Ninguna de las prácticas del mundo tienen comunión con la santidad a Dios. Nosotros como cristianos debemos velar y cuidar de lo que está entrando, lo que se comienza a infiltrar dentro de las congregaciones. No podemos pervertir el culto a Jehová, no podemos llenarlo de sincretismo. Debemos ser cuidadosos, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Un error que cometió la iglesia de Colosenses es que no se aseguró de analizar las Santas Escrituras. La palabra del Señor nos habla en el libro de Oseas que a causa de la falta de conocimiento el pueblo perecía. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos de nosotros hoy en día, que creemos que por añadir conocimiento al conocimiento que tenemos del Señor vamos a ser salvos. Y esto no es así. Como cristianos nosotros tenemos que velar por la sana doctrina y procurar de que toda palabra que nosotros enseñemos, de que toda palabra que nosotros prediquemos sea dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Esto es todo por hoy. El Ministerio Palabra Viva les agradece su compañía y los espera en un próximo programa. Dios les bendiga.